En el sur de la Argentina, donde el viento no se calla nunca y las distancias hacen que cualquier ayuda llegue tarde, hubo un tiempo en el que desaparecer era fácil, demasiado fácil. A comienzos del siglo XX, la Patagonia era un territorio inmenso, mal conectado y casi sin presencia del Estado. En esas rutas de tierra, entre pueblos aislados y estancias solitarias, comenzaron a perderse personas, no por accidente, no por el clima, simplemente dejaron de volver. Entre 1904 y 1909, varios comerciantes itinerantes, en su mayoría sirio-libaneses, recorrieron la región vendiendo mercadería. Iban solos, cargaban dinero, cartas, encargos. Algunos fueron vistos por última vez entrando a zonas rurales del centro de Río Negro. Después de eso, nada, no cuerpos, no pertenencias, no noticias, solo el silencio. Al principio nadie habló de crímenes. En la Patagonia, morir en el camino era casi una posibilidad asumida. Pero cuando las desapariciones se repitieron, cuando los nombres comenzaron a acumularse y los recorridos coincidían, el rumor empezó a crecer. En pueblos pequeños, el rumor no grita, se desliza, se susurra, y lo que se empezó a decir era inquietante. Se hablaba de viajeros atraídos con promesas de comida o refugio, de desvíos intencionales hacia zonas deshabitadas, de personas que entraban y no salían. Y finalmente de algo mucho peor, se hablaba de asesinatos y se hablaba también de canibalismo. Cuando las autoridades intervinieron, lo hicieron tarde y mal. Detuvieron a varios pobladores rurales, muchos pertenecientes a comunidades originarias, y los acusaron de integrar una supuesta banda dedicada a matar comerciantes. Durante los interrogatorios aparecieron confesiones estremecedoras, relatos de emboscadas, de asesinatos repetidos, de cuerpos desmembrados, incluso de consumo de carne humana. La prensa de la época no dudó, publicó la historia como un hecho consumado. La Patagonia fue presentada como un territorio salvaje, sin ley, dominado por el horror. El mito quedó instalado casi de inmediato, pero había un problema, uno enorme. No había pruebas, no se encontraron restos humanos, no hubo huesos con marcas, no existieron análisis forenses que confirmaran nada. Con el tiempo se supo que muchas confesiones habían sido obtenidas bajo tortura, golpes, amenazas, apremios ilegales, prácticas comunes en una época donde el objetivo no era descubrir la verdad, sino cerrar el caso rápido. Sin pruebas concretas, los acusados fueron liberados, las causas se diluyeron, los expedientes quedaron inconclusos y el Estado pasó página, pero las desapariciones seguían ahí, los nombres seguían ahí, las familias también. Con los años surgieron teorías. Algunas sostienen que los asesinatos existieron, pero que nunca hubo canibalismo, que se trató de robos violentos, de conflictos aislados, de crímenes comunes amplificados por el miedo. Otras apuntan a algo más incómodo, que el relato del horror sirvió para justificar detenciones arbitrarias y reforzar prejuicios contra comunidades marginadas en una región difícil de controlar. Y existe una tercera posibilidad, la más perturbadora, que todo haya sido cierto, que en un territorio inmenso, sin control ni testigos, se hayan cometido crímenes repetidos durante años, que la falta de pruebas no sea señal de inocencia, sino de lo fácil que era borrar cualquier rastro, enterrar cuerpos, quemar evidencias, dejar que el viento haga el resto. Lo único indiscutible es que nadie investigó lo suficiente, nadie llegó hasta el final, nadie dio respuestas claras. El caso se transformó en leyenda no porque fuera falso, sino porque fue abandonado. En la Patagonia, el aislamiento no solo separa pueblos, también separa verdades. Hoy, más de un siglo después, la historia de los llamados caníbales de la Patagonia sigue flotando entre el mito y la realidad, no como
como un cuento de terror, sino como un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la distancia, el miedo y la indiferencia se combinan. Tal vez lo más oscuro de esta historia no sea decidir si el horror fue real o exagerado. Tal vez lo verdaderamente inquietante sea aceptar que varias personas desaparecieron y que para el sistema eso fue suficiente como para mirar hacia otro lado. En estas tierras el viento borra huellas rápido y a veces también borra la verdad.